Rec. Voy a poner, empecé a Los grabar, ¿o no? micrófonos en silencio. Sí, Gracias. y voy a poner mute all. Bien, buenas noches a todas y a todos. Estamos comenzando este segundo conversatorio, este ciclo de conversatorios que hemos iniciado desde la plataforma municipalista Penco Politania. Muchas gracias a todas las personas que están presentes este día jueves a las 8 de la noche. Largo día, cerrando el día quizás con este conversatorio, así que gracias por asistir. Nosotros estamos súper contentos de estar con Paola Castañeda, a quien desde ya le damos las gracias por aceptar esta invitación a enseñarnos, a mostrarnos, a reflexionar sobre la movilidad y el feminismo, o los feminismos, que la vi en Twitter colocar en plural feminismos, así que voy a tomarme de ahí en esa sutileza y contarles que Paola es historiadora y candidata a doctora en Geografía en la Universidad de Estudios de Transporte, de la Unidad de Estudios de Transporte de la Universidad de Oxford. Ella de origen es colombiana, pero estudió y desarrolló su estudio, su investigación en Santiago, y por otros motivos también se quedó un tiempo acá en Chile, ¿cierto? Nos contaba ahí, y ahora ya se vuelve la próxima semana de nuevo a su estudio a Inglaterra, así que desde ya, Paola, bienvenida, muchas gracias. Y el conversatorio va a ser bastante sencillo, su dinámica. Paola, tú vas a exponernos la presentación y después, terminando la presentación, en el chat, las personas que quieran pedir la palabra van pidiendo la palabra y la vamos cediendo y se pueden hacer comentarios o preguntas. Eh, Todos podemos intervenir, perdón, y lo ideal es que sean comentarios lo más sintéticos posible para poder darle espacio a que las demás personas puedan hacer uso del tiempo y no nos alarguemos mucho. Así que sobre eso mismo, Paola, tu presentación. Bienvenida. Ya. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Antes que nada, igual quisiera aclarar que si alguien tiene dudas sobre la marcha, pues que las podemos ir aclarando sobre la marcha. Yo no siento que sea necesario esperar hasta el final, pues en el fondo para que podamos entender los temas de los que estoy hablando. Así que bienvenidos a hacer preguntas y a interrumpir en el fondo, porque la gracia es conversar y no solo que yo esté aquí como contándoles cosas. Voy a compartir la pantalla. Bueno, y bueno, seguramente las personas en Chile han estado enteradas de la noticia del día de hoy. Escogí comenzar la intervención pues hablando del feminicidio de Ámbar Cornejo y un poco haciendo énfasis en que la violencia de género y la violencia hacia las mujeres es una realidad que no podemos ocultar tapando el sol con un dedo. Es una noticia que claramente sacude a muchas personas y nos sacude mucho a las mujeres que día a día estamos como dando esta lucha por la igualdad de género, pero también fundamentalmente porque dejen de violentarnos y dejen de matarnos, ¿no? Así que pues el día de hoy desafortunadamente no estamos todas porque falta Ámbar. Bueno, para comenzar, les traigo esta imagen que me gusta mucho, es una imagen que no tomé yo, es una imagen de la Ciudad de México, de una protesta que tuvo lugar poco después de que yo me fuera de Ciudad de México, donde también estaba haciendo investigación, también por un episodio de violencia de género de parte del Estado hacia una joven adolescente. Y de nuevo, o sea, para hacer un poco de énfasis en la realidad que es la violencia hacia las mujeres, pero también porque la foto es bacán, la foto muestra mucho como ese poder y ese ímpetu del movimiento feminista, y me encanta que tenga de fondo una imagen del Metrobús porque calza muy bien con el tema del que vamos a hablar hoy, que es la movilidad y el feminismo en América Latina. Uy, perdón. Entonces, como decía Pancho, bueno, yo soy candidata a doctora en geografía en la Universidad de Oxford, donde estoy haciendo una investigación sobre el activismo de la bicicleta en América Latina.
Hoy no voy a hablar tanto de bicicletas porque siento que paso demasiado de mi tiempo pensando en bicicletas y hablando de bicicletas, pero lo que quisiera traer es como un panorama un poquito más amplio sobre el tema de la movilidad y el feminismo o la movilidad y el género. Entonces comienzo con esta. Ustedes pueden ver todo porque yo aquí al lado veo como una hilera de caras y no sé si se ve la pantalla completa. Ah, ya, se ve completa. Ok. Bueno, Eh, tú puedes cerrar esa hilera si quieres, arriba te da unas opciones. ya, Te ves la pantalla completa, eso. pero ustedes no lo ven. Ya, bueno, perfecto. Vamos a seguir entonces. Entonces quisiera empezar con hablar pues de qué es la movilidad, ¿no? Porque la movilidad yo siento que en el fondo es mucho más que solo transporte, es decir, es mucho más que un desplazamiento entre A y B, es más que el tiempo y la distancia que se cubren desplazándose entre A y B, sino que nos abre, o sea, pensar desde la movilidad nos abre un panorama en el que entendemos que se mueven cuerpos, se mueven materialidades, hay un movimiento físico, es decir, sí hay un desplazamiento en el espacio, pero también hay prácticas sociales que informan la movilidad y también hay representaciones de la movilidad que nos llevan a pensar en que ciertas movilidades son más deseables que otras, o en que es más digno moverse de una forma que de otra, que es algo que pues yo creo que en toda Latinoamérica estamos familiarizados con esta idea de que el éxito es tener un automóvil. Entonces pues ahí nos vamos dando cuenta de cómo no solo basta con hablar de transporte, sino que hay todo un elemento social y cultural detrás del movimiento. Y por supuesto podemos hablar de muchos tipos de movilidades, como los flujos de migraciones en el mundo o la movilidad de datos, pero aquí pues vamos a centrarnos en la movilidad urbana. Y cuando adoptamos este lente de la movilidad por encima del lente de transporte, lo primero que empezamos a ver es que en la movilidad se expresan en múltiples desigualdades y relaciones de poder que existen en base al género, en base a la raza, en base a la clase social, etcétera. Y les traigo aquí unos elementos, 6 elementos. Viene de una idea de un geógrafo llamado Tim Creswell, un geógrafo británico, que nos dice que para poder entender la movilidad y cómo estas relaciones de poder existen en la movilidad, podemos desglosar la movilidad en 6 elementos, ¿no? Entonces el primero es motivos para moverse, si nos estamos moviendo voluntariamente o si nos vemos forzados o forzadas a movernos. Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo de si cuando yo me levanto y salgo y voy a trabajar, realmente me estoy moviendo de manera voluntaria o es como una obligación que tengo para moverme. En segundo lugar está la velocidad a la que nos movemos. Evidentemente vivimos en una sociedad que por mucho tiempo ha priorizado la velocidad sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y la idea siempre ha sido cómo podemos movernos más rápido y más lejos, pensando que el tiempo empleado en un trayecto es un tiempo muerto y es un tiempo perdido. Y obviamente quienes nos movemos en modos no motorizados, pues sabemos que la velocidad no siempre es a lo que queremos aspirar en nuestro mecanismo de movilidad. En tercer lugar, Creswell nos habla de los ritmos de la movilidad. Entonces ahí podemos pensar en cómo cambia la movilidad del día a la noche. Y ahí, por supuesto, el tema del feminismo y el tema de género es muy importante porque la noche muchas veces se convierte como en un espacio como de miedo, ¿no? Entonces eso puede llegar a modificar el ritmo de nuestra movilidad o si configuramos nuestra semana con 5 días de trabajo y 2 días de descanso, entonces ahí también estamos generando estos ritmos que en el fondo son los ritmos de la ciudad. Después está la ruta por la que nos movemos y ahí, por ejemplo, si tú tienes un sistema de metro, es una ruta muy rígida, estás ceñido a las estaciones, a la línea, etcétera. Ya si te mueves en un auto tienes un poquito más de flexibilidad. Si haces tus trayectos en bici o caminando, pues tienes aún mayor flexibilidad en la ruta que puedes hacer para completar tus desplazamientos. En quinto lugar, cómo nos sentimos al movernos ha sido una faceta muy rica en las investigaciones sobre movilidad, y sobre todo en temas de movilidad y género, porque ahí es donde se empiezan a revelar estas cosas como el miedo o incluso no, incluso el disfrute y el goce en la movilidad de las personas.
Y finalmente, Creswell sugiere que nos preguntemos cuándo y cómo nos detenemos, si se trata como de una detención violenta porque me estrelló un automóvil o si yo calmadamente a la distancia vi la luz en rojo y me pude detener. Entonces, pues yo quisiera invitarles a que piensen en estas preguntas a lo largo pues, de la presentación y de lo que les estoy comentando, porque creo que son muy útiles para poder entender cómo, que existen estas desigualdades en la movilidad y para empezar a darnos cuenta pues, que están ahí y cómo podemos abordarlas. Y por supuesto, el segundo componente de la presentación, que es el feminismo o los feminismos, porque feminismo no hay uno solo. Podemos hablar de una militancia o una teoría o una filosofía, podemos hablar de una postura política, pero yo en todo caso creo que el feminismo es el movimiento social más importante en América Latina contemporánea. Es un movimiento que agrupa perspectivas muy diversas, que a menudo son contradictorias, y quiero hacer énfasis en eso porque muchas veces las personas piensan que las feministas tienen que coincidir en todo, pero la realidad es que no es así, y el feminismo nos invita a dejar de ver las cosas en términos de blanco y negro, que es una forma muy patriarcal y muy rígida de ver el mundo, y nos invita a pensar también en tonos de gris. Fundamentalmente es una lucha por la igualdad de género y por la eliminación de sistemas opresivos como lo son el patriarcado y el capitalismo, y por supuesto también el racismo y la colonialidad son otros de estos sistemas que oprimen a las personas y que generan desigualdad. En este caso, para mí el feminismo, cuando vamos a hablar de movilidad, se convierte en un lente y una herramienta para entender las desigualdades que existen en función del género, la clase y la raza. Entonces, lo primero que yo siento que es importante pues, comentar que el feminismo nos permite ver es que vivimos en un mundo en el que la forma en la que entendemos cómo están organizadas las cosas pues tiene una historia, ¿no? Y tiene un trasfondo. Entonces yo aquí hablo de dicotomías y visiones de mundo para referirme a cómo históricamente a las mujeres se nos ha asociado con el espacio privado, con el hogar, con la vida privada, con la emoción, y en contraste a los hombres se les ha entendido como los que están en público, en el buen sentido de la palabra, porque no es lo mismo un hombre público que una mujer pública en nuestra sociedad. Se les ha asociado con la ciudad, con hacer política y con la razón, y sobre todo hacer lo público, la ciudad y la política desde la razón, ¿no? Y está este tercer elemento aquí en el título, que son los roles de género, y con eso me quiero referir a cómo, según estas formas de ver el mundo y de organizar el mundo, a hombres y a mujeres se les han asignado tareas o comportamientos o lo que se espera que hagamos y nos comportemos los hombres y las mujeres según pues seamos hombres o mujeres. Y creo que es importante pues resaltar esto y comenzar por esto, porque en el fondo, si los hombres son los que están en el ámbito público y si los hombres son quienes están en la ciudad y si los hombres son los quienes están haciendo política, pues lo más, entre comillas, natural es que sean los hombres quienes diseñan el espacio público, quienes diseñan los sistemas de movilidad y que lo hagan desde la razón, ¿no? De tratar de hacer todo lo más eficiente posible, de recortar costos en la planificación de obras públicas, etcétera. Entonces ahí pues les traigo una invitación a pensar desde qué visión de mundo se está planificando la movilidad. Y aquí el ingeniero de transportes seguro tendrá algo que decir. Estas imágenes las encontré cuando busqué en Google ingeniería de transportes. Y vemos aquí un montón de autopistas, de automóviles, vemos aviones, vemos trenes, camiones y unas obras súper grandes que por lo menos a mí me hablan de esta forma de ver el mundo que privilegia por encima de todo la velocidad y la eficiencia, ¿no? Y curiosamente, en ningún lado aparece un contexto de dónde están esas infraestructuras, a quién sirven, a quién no sirven. Y por aquí en la parte de abajito vemos que hay como una pequeña imagen de una ciudad, como reconociendo que hay un contexto en el que la ingeniería de transportes y el transporte se desenvuelve, pero no hay ninguna persona, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? Como qué visión de mundo estamos privilegiando y cómo estamos planificando la movilidad. Yo creo que cuando la planificamos desde estos criterios es que terminamos con cosas como esta.
Esta es una foto que tomé en la Ciudad de México. Esta es la calzada de Tlalpan. Es una avenida que, si ustedes se dan cuenta, tiene 10 pistas de autos en un lado. No, 10 pistas, 5 pistas de autos en un lado, 5 pistas de autos en el otro, y en la mitad 2 vías del tren. Y tomé esta foto de regreso de entrevistar a un activista, porque me parecía atroz. Cuando yo llegué y me encontré con esta calzada, yo no encontré por dónde cruzar, ¿no? Aquí eventualmente ya había encontrado un puente antipeatonal que me costó un montón de trabajo subir con mi bicicleta echada al hombro, pero para cruzarlo de ida tuve que pasar por este túnel. Este túnel de la muerte era un túnel oscuro, solitario, enrejado, que tocaba subir y bajar estas escaleras, o sea que de accesibilidad no tenía nada, un espacio muy reducido. Y yo creo que este túnel es como pues, el túnel de nuestras pesadillas, ¿no? O sea, es un lugar inseguro, es un lugar donde yo como mujer entraría predispuesta a que voy a encontrar un episodio violento. eh, y sencillamente es una infraestructura que no nos sirve, ¿no? Es una infraestructura que nos sirve porque no ha sido planificada ni pensando ni en las mujeres, ni en los adultos mayores que tengan dificultad subiendo y bajando estas escaleras, ni niñas que estén caminando sin un adulto o una adulta, y mucho menos en una persona en una silla de ruedas o con unas muletas, una persona que esté llevando un carrito. O sea, sencillamente es algo em, planificado como, o sea, pensando únicamente en la eficiencia y en movilizar lo más rápido posible esos autos que están arriba y esos trenes que están arriba. Entonces, una mirada feminista nos puede llevar a pensar, pues, ¿cómo podemos hacer esto mejor? ¿Cómo podemos dejar esta atrocidad que es la calzada de Tlalpan y construir algo, pues, que nos sirva a más personas, ¿no? A la mayoría. Y la premisa básica es que pues las mujeres nos movemos de manera diferente a los hombres, tenemos necesidades de movilidad diferentes dependiendo de los roles de género que desempeñamos. Y ya vimos de dónde vienen esos roles de género, ¿no? De qué ideologías y qué visiones de mundo informan esos roles de género. Desafortunadamente, la planificación de transporte no ha hecho un buen trabajo en diseñar sistemas que reflejen cómo somos diferentes las mujeres, y cuáles son nuestras necesidades. Y esto quiere decir que la desigualdad de género se refuerza en la movilidad y se refuerza porque tenemos espacios donde no nos sentimos seguras, espacios que no son cómodos, espacios que dificultan e impiden nuestra movilidad. Y ahí habría que pensar pues exactamente de qué manera es que nos movemos diferente las mujeres. No es que caminemos más bonito, más feo, sino que, o sea, hay estadísticas que muestran que, por un lado, somos quienes más dependemos de y utilizamos el transporte público, a pesar de que experimentamos una violencia atroz en el transporte público. Tenemos menos probabilidad de tener un auto que los hombres, y lo que suele suceder es que en los hogares donde hay un automóvil, el hombre tiene la prioridad sobre el uso del automóvil por encima de la mujer. Eh, para muchas mujeres, debido como a crianzas patriarcales o ideas de que las niñas no montan en bicicleta o que eso es de varones, etcétera, muchas mujeres no saben andar en bici o les da miedo andar en bicicleta, de manera que estamos subrepresentadas en el ciclismo. Y ahí sí quiero hacer un pequeño paréntesis y decir que hay organizaciones en toda Latinoamérica haciendo un trabajo maravilloso dedicado a las mujeres, a enseñarle a las mujeres a andar en bicicleta, y que creo que son espacios que tenemos que potenciar en toda la medida de lo posible. Las mujeres también tendemos a hacer más trayectos a pie que los hombres, y esta tendencia a la caminata incrementa según disminuye el nivel socioeconómico. Y yo creo que esto es importante decirlo porque indica que no basta con mirar las diferencias entre hombres y mujeres, sino que también tenemos que mirar cómo somos diferentes entre nosotras las mujeres, porque si vamos a cambiar el mundo tiene que ser para todas y no solo para algunas, ¿no? No solo para las que puedan ser como el reflejo, espejo, en contraste con un hombre. Y finalmente, nuestros viajes suelen ser más cortos y suelen ser multipropósito. Em, y esto lo han podido encapsular muy bien las personas, las mujeres que investigan la movilidad con perspectiva de género, que le llaman a esto la movilidad del cuidado, estos viajes multipropósito. em, que aquí tengo una gráfica muy bonita que ilustra pues el tipo de viajes que hacemos las mujeres.
Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que si bien en estudio estamos más o menos parejas, las mujeres hacemos la mitad de los viajes con propósito de trabajo que los hombres. Sin embargo, nos encargamos el doble de buscar o dejar personas, de hacer las compras, de acompañar a las personas en sus viajes relacionados con la salud. Y uno que a mí me impacta mucho y que comúnmente no se habla de esto es la recreación, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, los hombres casi que duplican a las mujeres en viajes destinados a la recreación. Entonces yo creo como que también es importante que nuestras ciudades y nuestros sistemas de movilidad eh, pues nos faciliten disfrutar la ciudad, ¿no? Y disfrutar los espacios y recrearnos, no solo movernos para cumplir con estas tareas del cuidado. Bueno, pero puntualmente cuando hablamos de la movilidad del cuidado, lo que estamos haciendo es refiriéndonos a una diferencia que existe entre los viajes pendulares que hacen los hombres, que los pueden ver ustedes aquí en el lado izquierdo. Un viaje pendular es un viaje que se hace desde la casa al trabajo y regreso. Y en contraste, las mujeres y las personas que investigan movilidad con perspectiva de género hablan de estos viajes multidestino en el que las mujeres salen generalmente acompañadas de alguna persona dependiente. Las acompañan a las niñas al colegio, luego al supermercado o llevar a la abuelita a comprar la medicina. Y todos estos viajes que nos hablan de que tenemos personas a nuestro cargo. Y esto es crucial, ¿no? O sea, las mujeres cuando tienen hijos aumentan un 13% sus viajes, mientras que para los hombres la cantidad de viajes que hacen se quedan igual. Entonces, a pesar de que hoy en día hay como mucha conciencia de todo, de los roles de género, etcétera, sigue siendo una realidad que las mujeres nos hacemos más cargo de cuidar a otros que los hombres. Ahí vemos también esta imagen preciosa de una mujer empujando a alguien en silla de ruedas, ¿no? Porque como también somos las que solemos estar encargadas de cuidar a adultos mayores y personas enfermas, pues tenemos mucha gente que su movilidad depende de la nuestra. Bueno, yo creo que este lente feminista nos ayuda a afilar la mirada y nos permite ver con mayor detalle cómo se expresan las desigualdades en la movilidad, y les traigo este mapa precioso de un colega geógrafo, Juan Correa, que te habla de cuánto se demoran las personas viajando en transporte público en el área metropolitana de Santiago, asumiendo que se tienen que levantar a las 8 de la mañana, a qué hora se tienen que despertar. Entonces, un mapa muy chévere porque pues, como que te puedes imaginar, ¿no? Ya me va a demorar 2 horas, me tengo que levantar a tal hora. Pero cuando traemos una perspectiva de género y en especial una perspectiva interseccional, tenemos un mapa un poquito diferente. Y este mapa es un mapa parodia, quiero aclarar eso antes de que alguien piense que sea verdad. También lo hizo Juan, pero el mapa lo que quiere apuntar es a esta desigualdad que existe en la movilidad de las mujeres. Hablo de interseccionalidad, que es una herramienta que también nos trae el feminismo, y es poderosísima porque la interseccionalidad nos habla de que no solo es el género, sino también si una mujer es pobre, es negra, indígena o migrante, todas estas condiciones se van a expresar en desigualdades, ¿no? Las desigualdades no se experimentan de manera aislada, sino que confluyen, o sea, hay una intersección entre ellas. Y les traigo el ejemplo del caso de las trabajadoras domésticas, que por supuesto son mujeres que otras mujeres les han pagado para que asuman sus tareas de cuidado. En Colombia, que es de donde yo soy, muchas de las trabajadoras domésticas se han visto obligadas a dejar sus hogares por el conflicto armado, entonces ya hay una condición de desplazamiento forzado que nos habla ya ahí en la movilidad, o sea, ahí se ve una violencia y se ve una desigualdad, ¿no? Entonces estas mujeres llegan a la ciudad, se asientan en lugares periféricos y encuentran empleo trabajando en las zonas de alta renta. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos sistemas de transporte planificados según los patrones de movilidad para los hombres, los sistemas de transporte van a unir las zonas donde viven los trabajadores con los distritos financieros. Pero estas mujeres no trabajan en los distritos financieros, trabajan en las casas de otras mujeres, y eso no está bien conectado por los sistemas de transporte público porque no es esa la visión de movilidad que se ha tenido en cuenta a la hora de planificar el transporte público. Entonces tenemos una deuda enorme con las 17 millones de trabajadoras domésticas que hay en Latinoamérica.
¿no? Y también tenemos una deuda enorme con el 60% de las mujeres que constituyen el trabajo llamado informal, que trabajan en el sector llamado informal, porque mucho de nuestro transporte ha sido planificado en torno a en donde existen los trabajos formales, que es donde suelen trabajar los hombres, versus el sector informal, que está dominado por las mujeres. Y por supuesto está la problemática de la violencia y de la inseguridad que vivimos las mujeres en todos los escenarios de movilidad realmente, porque no es solo en el transporte público, también es caminando por la calle y también fácilmente es caminando, andando en bicicleta. Esta imagen es del Metrobús de la Ciudad de México. En Ciudad de México, bueno, creo que la estadística es como 9 de cada 10 mujeres reporta haber experimentado violencia en el transporte público. Y una de las políticas públicas que se adoptó para hacerle frente a esto fue la introducción de los vagones rosa o de la sección rosa en el Metrobús, que son estas sillas rosadas, y es un espacio exclusivo para mujeres, niñas y adultos mayores. Entonces los hombres viajan en otros vagones, y esto para prevenir o mitigar la violencia que experimentan las mujeres en el metro y en el Metrobús. Evidentemente es un debate súper grande sobre si esta es una medida adecuada, sobre sobre si esto es deseable, porque claramente para muchas, pues lo ideal sería que no existieran estas violencias, ¿no? Que no fuera necesario separar a hombres y mujeres en el transporte público, pero habiendo vivido un tiempito en Ciudad de México y cada vez que me montaba al Metrobús conversaba con las mujeres a mi alrededor y la mayoría se siente más segura viajando de esta manera. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo tan mal que las mujeres nos tenemos que ir en un vagón separado de los hombres para que no nos violenten? Em, esta experiencia de la violencia, bueno, las mujeres que están viendo en algún momento se habrán visto en la situación de que una amiga les dice o ellas mismas les dicen a sus amigas, oye, avísame cuando llegues, sobre todo si es de noche. Y son estas estrategias como de autocuidado y de cuidado mutuo que hemos desarrollado las mujeres para poder hacerle frente a estas dificultades que experimentamos a la hora de movernos. Pero además de estas prácticas de cuidado con nuestras amigas, yo creo que el caso del feminismo y la bicicleta es súper poderoso, ¿no? Porque la bicicleta ha surgido como una opción feminista de una forma que yo encuentro fascinante, ¿no? Hay como un diálogo que hace a la bicicleta un vehículo feminista, pero a la vez hay algo en ser ciclista como que informa un feminismo de la movilidad, podríamos decirlo, ¿no? Y traigo aquí pues algunos colectivos de toda América Latina, de Chile, Ecuador, Argentina, México, Colombia, de mujeres que se han agrupado o bien para enseñarle a otras mujeres a andar en bicicleta o para juntarse y sencillamente andar en bicicleta juntas, pero en todo caso para hacerle frente a las desigualdades de género que persisten en la movilidad, ¿no? Y un poco demostrar que el espacio público también nos pertenece y que podemos y queremos y tenemos que poder movernos seguras por las ciudades libres de acoso y libres de violencia. Los invito, por supuesto, a que le den una mirada a estas agrupaciones y al trabajo maravilloso que realizan. Y ya con esto voy cerrando. No quería extenderme mucho y si tienen preguntas, pues feliz de contestarlas. Bien, Paola, oye, muchas gracias por la presentación, realmente es interesante y esto va de cierta manera reforzando la idea que hemos ido teniendo en Pencopolitania de que la movilidad, el cómo uno se traslada tiene que ver realmente como una dimensión de la experiencia del vivir en la ciudad que tiene que ver con la dignidad, con la justicia y también con la mirada y la temática feminista. Y si uno no conversa de estas cosas, no los ve. Hay mucho dato, mucha información que tú entregas que yo no lo había pensado nunca si uno no se pone desde la perspectiva de la mujer. Y eso para uno que hombre más encima es mucho más difícil porque, y no es una excusa, sino que el doble trabajo nomás que nos corresponde
tener que entender la responsabilidad que nos cae de los privilegios que hemos tenido para construir la ciudad. Así que gracias por la presentación, de verdad, y dejamos las opiniones, las preguntas que le quieran hacer a Paola. El chat en orden, vamos a ir recogiendo, ¿te parece? 3 preguntas o 2, 3 opiniones y después abrimos la palabra. Así que si alguien quiere partir, que lo pida, y si no, ¿alguna opinión, chiquillos? Ahí Camilo levantó la mano. Sí, Camilo levantó la mano. Camilo, adelante. La había puesto como en el botón de levantar la mano. Oye, primero agradecer el foro y que me encantó la presentación. Encuentro que está muy, muy buena. De repente cuesta como abarcar todos estos temas en una sola presentación. Yo sigo harto al colectivo Puncis. Me tocó, de hecho, por casualidad, tener una reunión con ellas en Barcelona una vez, porque yo trabajo en el municipio de Valparaíso. Y fui como de parte del Departamento de Planificación y creo que el trabajo que se ha desarrollado es muy, muy espectacular. Pusiste por ahí una de las gráficos que han armado. Sí. Y bueno, y también yo soy parte de una fundación que se llama Fundación Síntesis, y estamos armando una propuesta general ocupando esta cosa que salió desde París, pero que es como París-Colombia, ¿no? Por el tema de los 15 minutos. Más allá del personaje en sí, yo creo que igual se recoge la experiencia latinoamericana un poco en el pensar en esas cosas. Y estamos armando una propuesta acá considerando eso y considerando principalmente la diferencia de las velocidades de movilidad, esto de que el hombre en edad productiva camina a 1,8 metros por segundo, las adultas y adultos mayores caminan a 1 metro por segundo, y las mujeres que cuando llevan a los niños y niñas al jardín, caminan o se desplazan a 0,7 metros por segundo. Y que claramente las ciudades no están diseñadas para eso en ningún caso. Y mi pregunta en ese sentido va como, ¿qué experiencias de planificación más a escala como macro, tipo municipio, tipo, crees que realmente hayan incorporado estos elementos? Que yo me imagino que muchos han sido principalmente reacios a hacerlo, algunos ponen el tema como de económico, o de que son desafíos más grandes, deben decir cosas de ese estilo constantemente, pero lo que se termina haciendo es que se excluye a la población nomás, y hay partes de la ciudad que no es para todo el mundo. Entonces quería saber eso, como entiendo un montón de la organización más de base que se ha dado, más académica, pero la institucionalidad, ¿cuáles han podido recogerlo más plenamente? Pues muchas gracias, Camilo, por tus comentarios y por la pregunta. Mira, yo en Ciudad de México, además de tener estos vagones rosa y estos puestos rosa, la experiencia inicial o la apuesta inicial de esta política pública también era crear un sistema robusto de denuncia y de acoso y de episodios de violencia en el transporte público. Y parece que por algún tiempo funcionó relativamente bien. O sea, recuerdo leer una investigación al respecto, porque claro, no era solo la infraestructura, sino también a nivel, como que existiera una institución que, que acompañara esta infraestructura para que, pues, para que tuviera sentido, ¿no? Para que las mujeres además sintieran la confianza en denunciar, porque eso es algo que pasa mucho, ¿no? Que la institucionalidad sencillamente nos da la espalda, entonces pues muchos de los episodios violentos se quedan sin denuncia. Y ya algo más concreto, hay una investigadora que se llama Valentina Montoya Robledo, y a propósito de las trabajadoras domésticas, ella comenta que en Sao Paulo un caso pues fue muy exitoso porque se hizo una línea de transporte público que conectaba directamente como zonas periféricas con áreas residenciales de más alta renta, con lo cual las mujeres no tenían que irse hasta el centro financiero, hacer un transbordo y luego sí ir a su lugar de trabajo, que obviamente eso extiende los trayectos un montón. Entonces esa línea directa pues parece que sí le facilitó mucho la vida a las mujeres. Pero la investigación de ella al respecto yo creo que te puede dar luces, más luces sobre qué intervenciones exitosas ha habido.
bacán. Ya la googleé. Ya. Gracias, Camilo, por la pregunta, Paola, por la respuesta. Está bastante silencioso y tímido la asistencia, así que por favor, preguntas, dudas que hayan, sería súper bueno conversar de este tema, experiencias que hayan tenido, especialmente las mujeres que han asistido hoy día a este conversatorio, o los ingenieros que están presentes, que quizás también tengan algunas dudas, ¿cierto?, que hacerle a Paola, y si no, tendría que hacer una pregunta que tengo yo mientras tanto. Perfecto. Paola, tengo una consulta que hacerte sobre el tema de integración, en el tema de las personas con discapacidad para moverse. En tu experiencia de las ciudades que te ha tocado, ¿cuáles han sido las políticas públicas a nivel local que facilitan especialmente el tema de las cuidadoras, que son por lo general las que llevan, como tú decías, muchas personas dependen de la movilidad de la mujer para moverse, y son las que más cuidan? Entonces, ¿qué debería tener una ciudad? ¿Qué cosas han resultado? ¿Qué cosas deberíamos cambiar nosotros como plataforma municipalista? ¿Qué deberíamos empujar? ¿Dónde tú crees que, ya conociendo Chile bien, nuestra idiosincrasia, nuestro proceso, ¿dónde crees tú que nosotros podríamos tener una oportunidad de empezar a mover esto, especialmente en lo que es la gente que tiene dificultad para moverse y cómo eso se vincula con la mujer? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que, bueno, hay algo que dicen mucho en el activismo peatonal, y es que, o sea, lo primero que tienes que hacer antes que planificar ciclovías y lo demás, tienes que planificar bien las veredas, ¿no? Los andenes, banquetas, como le digan en los diferentes países, porque una vez, o sea, que ese es el criterio base, ¿no? Planificar para las personas que se van a estar moviendo a pie o en silla de ruedas o con alguna discapacidad. Entonces, por ejemplo, o sea, es que se ven unas cosas atroces, ¿no? Unas veredas de este ancho que por ahí no cabe, o sea, a duras penas cabe una, que va a caber una persona o dos personas tratando de moverse, ayudar a alguien con movilidad reducida. Sirven mucho, no sé el nombre técnico para esto, pero cuando tienes la vereda a nivel calle, que no hay que subir ni bajar. Yo por estos días, con todo el tema del coronavirus y las discusiones que hay en torno al futuro del transporte público, siento que unos sistemas tarifarios que den cuenta de este tipo de movilidades serían muy útiles, ¿no? Porque si, por ejemplo, una mujer debe hacer múltiples viajes, como la imagen del colectivo Puncis lo demuestra y como sabemos que son los viajes de cuidado, pues tiene que haber un sistema tarifario flexible y receptivo a estas necesidades en el transporte público. Y por supuesto con el tema de las bicicletas, pues también un poco pensar más allá de hacer una ciudad amigable para las bicicletas, que suena muy bonito, pero yo creo que es más acertado hablar de una ciudad ciclo inclusiva, que dé cuenta de múltiples ciclos que se adapten a diferentes necesidades que puedan tener las personas. Aquí en Latinoamérica no he visto muchos ciclos adaptados para movilidad reducida, en el Reino Unido sí. Em, pues, o sea, si vamos a hacer infraestructura para bicicletas, pues también tiene que tener en cuenta que estos ciclos pues también le facilitan la movilidad a muchas personas. Hay muchas personas que para ellos es mejor opción andar en un ciclo que caminar. Y yo creo que a veces se nos olvida eso, ¿no? A veces tenemos como esta idea, esta jerarquía de que uno pasa a ser peatón a ciclista, automovilista y se nos olvida pues que la cosa puede cambiar. Gracias, Paola. Y Nicolás Viveros tiene un comentario. Nicolás. Hola, muy buena presentación. Sucede harto que a los hombres, cuando ven temas de feminismo, por lo general hay muchas cosas que antes no visualizan. Entonces, porque está normalizado la forma en la que se hacen las cosas. Ujú. Y quisiera dar un comentario con respecto al caso de que la planificación de transporte siempre se hace pensando quizá en el trabajo formal, por así decirlo, y que en Concepción es el claro ejemplo. Y cómo esa planificación deja de lado
trabajo, empleo a mujeres, empleos por lo general no formales, como el de cuidado, que en Chile se le llama nana o ama de casa. Por ejemplo, en Concepción, todas las redes de transporte público, todas van desde comuna X al centro, y después del centro sale a otra comuna. Entonces, y más encima los barrios de ingreso alto, que son los que generan esos empleos, y bueno, en Chile lamentablemente la gente de ingreso alto genera empleos derivados de sus actividades. Los barrios de la gente de ingreso alto se generan en las periferias, alejados del transporte público, pensados como con la lógica de que la persona que se va a ir a vivir ahí va a tener auto, y que poco más toda la familia se va a mover en auto, y de ahí hace sus actividades. Pues entonces, en la mayoría de esos barrios hay asistentes del hogar que, no sé, por ejemplo, una persona de Talcahuano que va a trabajar a San Pedro, a Andalue, por ejemplo, tiene que tomar una micro que la lleve al centro, y si tiene suerte no hace transbordo, y la micro después la lleva a San Pedro y la deja abajo del barrio, o sea, en la zona plana, y después tiene que caminar 15, 20 minutos hacia arriba. Entonces hace un trayecto gigantesco para su trabajo, y todos esos trabajos informales, y lamentablemente en las mujeres el porcentaje de trabajo informal es mucho mayor, están todos fuera de la planificación. Y por otro lado, la mayoría de la gente que planifica son hombres. Gracias, Hola. Nicolás. Sí, perdón, parece lo que hablaba Nicolás, lo que tú mostrabas en el primer mapa. ¿Es posible Claro. que veamos ese primer mapa? Porque si lo puedes explicar un poquito, Sí. porque a lo mejor iba justo ahí el punto que decía Nicolás, ¿cierto? Mm, Que me entienda, pero A ver, te lo busco, aquí está. Este mapa. Claro, sí, es que es el mapa, yo le digo el mapa serio, en contraposición al mapa parodia. Pero me gusta igual más el mapa parodia porque de nuevo, o sea, te habla a ti de que hay unas mujeres, de que no son mujeres, sino mujeres pobres que de repente viven en Puente Alto y tienen que llegar a trabajar a Vitacura, y no hay una línea de metro ni de bus que te lleve de Puente Alto a Vitacura, no la hay. Perdón que me refiera tanto a Santiago, porque no conozco Concepción ni ninguna otra ciudad de Chile. Así que volvemos al mapa serio. claro, ¿a qué hora se levanta decía, va a ir a trabajar? Claro. Si lo puede explicar un poquito más, Paola, por favor. Claro que sí. Pues, a ver, el mapa presume que una persona entra a trabajar a las 8 a.m. Y por supuesto, o sea, en Santiago, donde mucho del trabajo formal, ¿no? Los centros financieros están concentrados en lo que llaman el cono de alta renta, Providencia, Vitacura, Las Condes y Santiago Centro. Pues una persona que vive ahí cerquita, pues no tiene su desplazamiento nunca va a ser tan largo como una persona que viva por aquí en la periferia y que deba tomar un transporte público para llegar a trabajar ahí donde se concentra el empleo formal. Es exactamente lo que Nicolás estaba diciendo, ¿no? Y bueno, hay unos mapas súper bonitos de Bogotá, lamento no haberlos traído, pero no pensé que fueran a ser tan relevantes, pero que también te muestran cómo unos mapas de calor, de dónde se concentran los viajes, y todo es muy evidente, ¿no? O sea, como que también es cierto que las ciudades latinoamericanas no tienden a tener tantos centros como ciudades en otras partes del mundo, que de repente sirven un poco como para esparcir a la población, y también es parte como de esta ideología de planificar a las ciudades desde una perspectiva muy desde lo masculino, ¿no? Porque muchos de los suburbios, áreas residenciales, etcétera, quedan hacia afuera de las ciudades y luego se concentra el trabajo en los centros, ¿no? Entonces esta división entre lo público y lo privado
el ámbito del hogar y el ámbito del trabajo y los negocios, pues también es una herencia de una visión de cómo vemos el mundo dividido tajantemente entre masculino y femenino. Y por supuesto se me olvidó mencionar que esa visión es una visión de mundo, pero es que el mundo realmente no es así, ¿no? Es obvio que las mujeres no solo existimos en el ámbito privado y en el ámbito doméstico, no solo porque salimos a la calle a cumplir funciones de cuidado y funciones domésticas, sino porque también pues trabajamos en muchas otras cosas, ¿no? Y hacemos muchísimas otras cosas. Pero pues como visiones de mundo están muy arraigadas y son difíciles de romper, y si bien parece un poco anticuado hablar de estas cosas, y si bien somos tan modernos, yo insisto en que cosas como la planificación siguen estando muy metidas ahí de forma muy sutil, y es difícil como arrancarse esas visiones de mundo. No sé si alguien tenga alguna Sí, la Ángel levantó la mano. Ya, Ángela, y porque antes que se me olvide. Sí, Ángela. Sí, mira, son varias cosas. Como decía Paola, Santiago, yo viví tiempo en Santiago y yo vivía más o menos en el 2,5 de Vicuña, y yo tenía que entrar a las 7 de la mañana a trabajar. Entonces yo me tenía que levantar a las 5 y no vivía relativamente lejos, pero a las 6 de la mañana yo estaba tomando micro porque el metro empezaba a las 6:30 y yo llegaba tarde ya. A las 6 de la mañana tomando micro, y yo pagaba el pasaje y tú tienes que entrar, pero subirte a la micro de ahí, al asunto que la interacción con el chofer, y luego entrar calladito porque era un mundo adentro, un bus dormitorio. La gente que venía de San Bernardo, venía como de las 4 más o menos de la mañana ya tomando la micro, y todo el mundo así, durmiendo, aprovechando el trayecto, porque para aprovechar de descansar y dormir un ratito más. Era súper loco. Yo la primera vez que entré, subí y dije, oh, y por lo menos que en puntilla, súper calladito. Eso es un tema. Yo a las 6:30 estaba en mi trabajo y después ya entraba a trabajar. Entonces, es súper complejo eso. Lo otro, sí, las ciudades no están pensadas para que la mujer deambule. Me ha pasado de todo en la vida. Primero, las micro, el escalón es súper alto. Yo a esta altura de mi vida ya, con el tema de fibromialgia, me puedo decir ya, eh, el escalón, yo parece que voy a quedar con mi cadera no sé a dónde. De verdad que sí. Recién voy a cumplir 50, me imagino a las personas de más edad. Es algo impensable. Yo incluso todavía alego, yo le digo a los choferes, por favor, acá que bajen esta cosa. Me cuesta un mundo subirme a la micro, bajarla, y cuando ya está en Santiago, sobre todo, esas pobres mujeres de tercera edad en Santiago, yo no sé cómo la hacen, ponen un pie abajo y parte la micro. Es atroz, yo lo vi muchas veces, me daba miedo. Lo otro es, ¿qué te voy a decir yo? La seguridad. Me encantó ese vagón que era netamente de mujeres. Yo el metro Santiago, cuando lo llegaba a ocupar, ibas pegado a una persona, pegada. Era horrible, y en la época de calor es horrible, pegado por todos lados. Entonces tienes que cuidarte porque nos faltan los aprovechados. Entonces cuidarte un montón, es súper peligroso. Yo amé ese vagón que era solo para mujeres, que acá en Santiago no hay. Incluso en las micro acá en provincias, en regiones, igual es un cuidado único. Yo pasé muchas cosas feas en las micro, y de hecho te la he ido contando a mis hijas para que tengan cuidado en las micro, porque es una travesía. Tú no sabes con qué te vas a topar, los viajes peligrosísimos. Yo cuando estudiaba me pasaron muchas, de verdad, cosas realmente asquerosas. Entonces, de verdad, las ciudades y la movilidad o el transporte, lo que sea, no está diseñado para mujeres hasta el día de hoy. Y el tiempo avanza y está casi igual. Y claro, como decía Paula, está diseñado por hombres. No sé si su hija, su mujer no pasa este tipo de cosas, pero mucha que da rabia. Ojalá alguien que ese tipo de cosas tome ese cargo, algo, para que tenga presente todo este tipo de situaciones. Eso. Y decir, Paula, que me encantó tu presentación. Gracias. Eso más que nada. Gracias, Ángela. Paola, colgándome un poco del comentario de Ángela inmediatamente, ¿cómo has visto tú, y aquí yo puede que te lleve un plano delicado, puede que no, no lo sé, pero ya que has estado en Chile justo en pandemia, y has visto cómo ha reaccionado el Estado, el gobierno en particular, desde la perspectiva de género y además de la movilidad,
hemos reaccionado rápido, lento, no hemos reaccionado aún. ¿Cuál es tu mirada como profesional, como profesional de la materia? Pues y aparte como activista también, ¿cierto? ¿Cuál es la crítica que tú podrías hacer de esta perspectiva latinoamericana y también de tu estudio en Inglaterra? ¿Qué podrías Mm. comentar de Chile? Bueno, sí, igual aclarar que a mí no sé si me genera más frustración Inglaterra o Chile en ese sentido, porque ambos países fueron muy lentos en tomar acción con el tema de la pandemia y ambos países se parecen mucho en muchas facetas, pero definitivamente lo de la pandemia se la rifan de quien lo ha hecho peor. Pero lo que me ha sorprendido mucho, a ver, yo recuerdo la primera vez que llegué a Santiago y el tiempo que pasé aquí y veía mucha gente en bicicleta y me llevó a pensar en algún momento como, pucha, Santiago tiene mucho a su favor para convertirse en un gran referente ciclista a nivel latinoamericano. Y me da un poco de desasosiego ver que pasan y pasan y pasan los días y las semanas y los meses y son escasos los esfuerzos por poner, sí, por poner infraestructura de emergencia. No sé si en Concepción hayan puesto alguna ciclovía de emergencia, pero, o sea, a nivel nacional, o sea, realmente la cosa es triste, o sea, de verdad, yo no me lo explico, como que, o bueno, sí me lo explico, porque en el fondo como profesional también me he dedicado a leer mucho de por qué el automóvil tiene el papel que tiene en Chile, y no me sorprende tanto la desidia que hay hacia la bicicleta, pero al mismo tiempo sí me sorprende porque entiendo como que hoy en día este esfuerzo por hacer a las ciudades pedaleables, amigables con la bici o cicloinclusivas, es un esfuerzo que se está haciendo, o sea, es como una tendencia en la que están convergiendo muchas ciudades porque eso las hace ciudades competitivas, ¿no? Y sabiendo como toda esta ideología neoliberal bajo la cual se desenvuelven muchas facetas de la sociedad chilena, me sorprende que no se hayan montado al bus de la competitividad con el tema de hacer estas ciudades ciclistas y atractivas para los ciclistas. Entonces es como unas paradojas ahí, pero con la pandemia, o sea, nada que hacer, como que de verdad no me explico cómo en Bogotá, en Ciudad de México, en Lima, en Quito, de una saltaron y aquí como si no pasara nada, ¿no? De hecho, con mi compañero estuvimos hace poco, salimos a hacer compras y aprovechamos de dar una vuelta en bicicleta y un guardia municipal nos dijo que en pandemia no se puede andar en bicicleta, que porque estábamos haciendo ejercicio. Y le dijimos, hombre, pero si salimos a comprar insumos básicos. Nos dijo, no, lo tienen que hacer a pie. Entonces, también como esa visión de que la bicicleta es solo ejercicio y solo para esto, pero un total desconocimiento de que la bici pues también es un vehículo, ¿no? Y que nos estábamos movilizando de una forma segura, de una forma silenciosa, etcétera. Así que bueno, esa es. No sé si respondo a tu pregunta, porque tengo mucho que decir al Sí, respecto. me imagino. Mira, contarte de que acá en Concepción no se han implementado aún, pero nosotros como Pencopolitania, junto con otras organizaciones, Muévete, Pedal Autónomo que está acá, Aníbal Cortés también, y otras personas ligadas a la movilidad, activistas, etcétera, empezamos en mayo a trabajar una propuesta en la cual los ingenieros y las arquitectas urbanistas hicieron un trabajo increíble y hemos empujado, cateteado, empujado, y ya aparece, mañana tenemos una salida en televisión con el Ceremi en Transporte a las 10 de la mañana, con la vice de Salva, y pareciera ser que vamos a poder dar noticias sobre implementación de ciclovías, de circuitos de bicicleta, Bacán. ensanchamiento de vereda, etcétera. Pero hay un esfuerzo de la sociedad civil y yo quiero felicitar desde ya a los chiquillos que acá han participado en eso. Así fue como di contigo también en este Buscando Gente, ¿cierto? Aprendiendo movilidad. Paola, pude de cierta manera decir la Pau. Ah, disculpa el tuteo, pero dije, No, no, acá, súper. así que eso. No quiero antes de ir haciendo el cierre, de darle las gracias también a Tamara Mella, que está ahí, quien nos hace todos estos afiches súper lindos. Así que gracias Tamara por aquello. Así que cariño, aprovecho de darte las gracias acá.
Paola, ¿qué querías comentar? Sí, quiero hacer una acotación chiquitita y es sobre que hay un gran entusiasmo en el mundo en general por los sistemas de bicicletas públicas compartidas, ¿no? Y yo siento como que, claro, ahí hay un potencial enorme, pero de nuevo es algo en lo que yo noto que también ha hecho falta un poco la perspectiva de género, porque está muy lindo tener un montón de estaciones de bicicletas públicas por ahí, pero ¿de qué me van a servir si yo soy mujer, salgo a hacer la compra y no tengo una canasta grande para ponerlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como un poco como lo que decía Ángela, son dos pequeños detalles, es qué tan alto sea para la escalerita para subirte al bus, ¿no? Si el torniquete es una mariposa gigante, como que en efecto el diablo está en los detalles. Entonces, eso y también acotar a lo que tú dices, que la sociedad civil organizada en Chile pues hace un trabajo maravilloso de empujar y de insistir y no sé cómo lo hacen con un gobierno como tan negligente, pero realmente es admirable el trabajo que hacen y lo mucho que insisten y presionan para transformar sus ciudades y transformar su sociedad. Así es, pues, Paola. Oye, y desde ya te dejo invitada para un próximo ciclo, porque las compañeras de Ciudad Feminista no pudieron acompañarnos hoy día, ¿Verdad? pero ya conversé con ellas y me dicen que en un mes y medio más, ya podríamos estar haciendo un ciclo y creo que podríamos reforzar este tema de ciudad, movilidad y feminismo. Nosotros como plataforma municipalista vamos a seguir empujando para allá, para aprender nosotros y nosotras, y para que este tema se vaya instalando, porque he participado en hartos temas de ciudad en los últimos 2 años, y la verdad es que la perspectiva feminista no está. Se nombra, pero no está. No hemos aprendido, cuesta instalarlo, encontrar las personas que tomen esa bandera, que no seamos hombres. Entonces hay que hacer un trabajo y esperamos nosotros como Pencopolitania hacer un aporte al crecimiento por esta lucha por la ciudad, y qué es la ciudad sino gente moviéndose dentro de ella. Ujú. Y ese moverse tiene que ser digno, una experiencia agradable y segura, y cuesta más a las mujeres vivir una experiencia agradable, segura y digna dentro de la ciudad en este tema de movilidad, Paola. Te quería pedir si nos puedes regalar unos 2 minutos de algún consejo, alguna mirada que nos deje antes de que te vuelvas a Inglaterra, y nos digas, chilenos, chilenas, esto, atentos, sigan para allá. ¿Qué nos podrías decir? Ay, ¿qué les podría Tómate decir? esa Vean, atribución. pero sobre movilidad, sobre feminismo, Sí, ¿sobre qué? sobre lo que tú quieras, El si quieres. gobierno. A ver, yo Del creo que gobierno, si tú quieres, dale. esto puede ser un poco controversial, pero mira, a mí me inspiró profundamente el estallido social chileno. Y en ese momento yo estaba en Inglaterra, sentada desde mi casa, viendo estas imágenes en redes sociales o que me mandaban amigos, amigas. Y fue realmente, bueno, por un lado supremamente angustiante por todas las cosas atroces que sucedieron a manos del Estado, pero al mismo tiempo ver la vitalidad del pueblo chileno y las ganas de cambiarlo todo. Un mes después fue el paro nacional en Colombia, y puedo decirles que muchos colombianos y colombianas tenían la esperanza de que el fuego chileno llegara hasta Colombia, ¿no? Entonces yo creo que algo que yo he encontrado aquí y que espero que siga existiendo, ¿no? Es como el espíritu del pueblo chileno. Además de llegar por chat, una pregunta larga de Joaquín. Voy a leer solamente la consulta, el resto puede leer el comentario. Eh, Consulta Joaquín Martínez. ¿Cómo ves que las ciudades latinoamericanas pueden adaptarse para diseñar calles a estos usos, no eliminarlos? Tengo la impresión de que con una mirada eurocéntrica, en donde el trabajo informal es mucho más relevante. Gracias por la pregunta, Eso Joaquín. está súper ese comentario y me agrada mucho que haya llegado, porque me permite hablar de una presentación que vi, un webinar que vi hace un par de semanas de una estudiante, una geógrafa, trabajando sobre el derecho a la ciudad y las mujeres en Temuco.
Entonces ella estaba hablando, es precioso la investigación, ella estaba hablando de las mujeres mapuche hortaliceras que trabajan paradas en la acera vendiendo sus productos y de cómo llega la represión del Estado a levantarlas, a quitarles sus productos y a violentarlas, que ahí también se ve un poco el tema de la interseccionalidad, ¿no? O sea, es una mujer indígena, o sea, no es solo una mujer y no es solo una persona indígena, es una mujer indígena, ¿no? Que tiene este trabajo, esta cultura, esta forma de ganarse la vida y le da este uso a la vereda para vender sus productos, para ganarse la vida, para apoyar a su familia y es violentada por el Estado. Y en contraste cuando llegan estas ferias así cuicas o como decimos en Colombia, gomelas y esas cosas, sí tienen permisos, sí tienen aval, esas cosas no se reprimen. Francamente, yo creo que sí, es una mirada muy eurocéntrica eso de querer sanitizar en las veredas y que no haya nada que sea solo para la circulación, porque de nuevo es pensar que en los conductos de la movilidad son solo para eso, para movilidad, y se desconoce por completo toda la riqueza de la vida cotidiana que transcurre en las veredas, en las ciclovías, en las calles y los múltiples usos que le podemos dar a las infraestructuras que muchas veces fueron diseñadas para una cosa, pero que es una riqueza enorme el potencial que tienen para otros usos. Entonces, esta pregunta yo creo que se liga mucho con eso, ¿no? Con el derecho a la ciudad y de esta necesidad que existe de que los ciudadanos podamos darle uso, un uso como nuestro a los espacios de la ciudad y que no solo estén ahí para servir un desplazamiento de mi casa al trabajo y para ahí para que yo pueda rápidamente moverme a generar más capital. No sé si eso responde a Joaquín, pero sí quería traer ese ejemplo de las hortaliceras porque me pareció muy valiosa esa intervención que hizo esta compañera geógrafa. Bien, yo no sé si alguien más quisiera hacer la última pregunta antes de que vayamos cerrando. Yo por mí me quedaría, estoy súper entretenido aprendiendo, emocionado también, creo que ha tenido un clima, una calidez, este conversatorio muy agradable, Paola, gracias por eso, y si no hay nadie más, quedémonos con ganas, quedémonos con gusto, ¿cierto? ¿Aquí alguien más preguntar, Joaquín? Gracias, Paola. No sé por qué no está hablando Con Joaquín, gusto. porque él habla, pero gracias, Paola. Pero Eso tiene toda la razón, Joaquín. sí, Eso yo les digo, era lo mejor de Ciudad de México, ¿no? Ver los puestos de tacos y parar a comer y luego que de repente un día se tomaba la calle, la feria, que también hay aquí, ¿no? La feria es un uso bacán de la calle, que no es solo para que el auto pase a toda velocidad, sino que también es pues para que la gente se encuentre y genere economías, pues unas economías realmente redistributivas, que el dinero no se quede en el Jumbo y en el líder, sino que esté circulando entre las personas. Ya no voy a decir nada más, voy a agradecerle. no, no tenemos apuro, yo, por mí, continuamos. Sí, la idea es que si, mira, por ejemplo, nosotros cuando diseñamos la propuesta de la Bici Te Salva, nosotros tomamos calle Caupolicán, y en la calle Caupolicán es una calle donde hay una feria informal establecida en una esquina importante de la ciudad, que es Caupolicán con los Carreras, que está justo entre dos supermercados mayoristas. Entonces están los supermercados mayoristas y están las verdurerías y las pescaderías callejeras, y es cosa de todos los meses que Fuerzas Especiales los está sacando. Y en mi cabeza, porque en el grupo yo fui el primero que dije, oh, no podemos pasar por Caupolicán porque ahí está el comercio ilegal y vamos a tener problemas. Inmediatamente Joaquín, que es parte del equipo de la Bici Te Salva, me dice, no, pues Francisco, al contrario, al ensanchar la vereda y al ensanchar el espacio, ordenamos ese espacio, se hace más seguro, se hace más limpio y integramos ese comercio informal a la ciudad. Y yo cambié de opinión inmediatamente, le encontré toda la razón. Y es increíble cómo lo que tú decías, en la ciudad y en la movilidad no solamente se da al trasladarse, hay comercio, hay vida, en los mismos espacios que se usa para trasladarse. Y en América Latina el comercio callejero es parte de nuestra cultura, y en Sin duda. Chile se mira muy feo el comercio callejero, se le toma como un enemigo. Y no sé,
en tu experiencia en México, ¿esto ha habido como expulsión de esta gente o en Colombia de los espacios públicos o han podido generar estos procesos de adaptación no mira eurocéntrica, sino más tomando la idiosincrasia latinoamericana? En Bogotá hubo un intento como un poco como de levantarlos y muchas veces pues llega la policía a reprimir, pero pues ahí sigue la gente. Pero México es otra cosa. Es que, a ver, en México es que la informalidad está tan presente que es casi formal, que ya, sí, que sí, no sé si me hago entender con eso. Y es una cosa pues maravillosa y a veces sí existe como este conflicto de que la gente dice es que se toman las calles y no dejan pasar, no dejan caminar. Pues el problema no es, el problema no es el comercio informal, el problema es pues que no hay espacio para estos múltiples usos que se pueden dar a una infraestructura. Perfecto. Ya, pues, Paola, chiquillos, muchas gracias. Quiero también agradecer, Paola, que hayas comenzado tu presentación en honor a Ámbar. Nosotros estamos viviendo en América Latina y en el mundo, y Chile también, un despertar, porque esto no es que hayan aumentado los femicidios, lo que pasa es que hoy día se ven. Esto ocurría de antes, y el ir tomando conciencia tanto de lo más crudo como el asesinato, así también como estas perspectivas cotidianas que puede ser de la ciudad que a veces se nos pasan, todo ello construye el mismo universo negativo, oscuro, que es el patriarcado, el machismo, del cual toda la sociedad tiene que hacerse cargo. Y quiero darte las gracias de nuevo por la presentación. Estoy personalmente muy contento, yo creo que todos estamos satisfechos, yo también espero que tú igual. Y te dejamos, sí, perfecto, y te dejamos invitada para que coordinemos el próximo ciclo con las compañeras de Ciudad Feminista y sigamos impulsando esta mirada desde la perspectiva de la mujer y de la experiencia feminista y la perspectiva feminista en la ciudad. Gracias a todos los asistentes, gracias a Ángela, Tamara, Nicolás, Camilo, Fabián, Aníbal, Laboratorio de Cambiarnos ahí, Social. el compañero.